Hola amigos, les habla Jorge Paredes Romero desde Lima, Perú. Hoy vamos a tener un tema que está referido a cómo ser realmente libres, cómo vivir libres y cómo lograr en nuestra vida tranquilidad y felicidad. Antes de eso vamos a tener una pequeña oración. Padre nuestro, Señor, agradecemos por la oportunidad que tenemos aún de poder predicar tu palabra y poder compartirla con quienes nos escuchan a través de la internet, sea aquí en el país o sea en el extranjero. Gracias por ese privilegio y por la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. La libertad, tú realmente puedes sentirla. Nosotros la sentimos, esa libertad. ¿Y qué mayor beneficio que es realmente ser libres? Por encima de todo, por encima del dinero, por encima de que tengas un buen auto o que sobresalgas en algo, realmente lo que uno aprecia, aún en la pobreza, es ser libre. ¿Eres realmente libre? ¿Te sientes en verdad libre? ¿Puedes pensar lo que tú quieras, lo que tú desees? ¿Estás en un país libre? Tú mismo decides qué zapatos comprar, qué comer libremente, si vas o no puedes ir a la playa con toda libertad. La respuesta la tienes tú. La peor esclavitud que puede haber, por encima de que tú puedas comprar la ropa que quieras, comer lo que desees o caminar por donde tú quieras, hay otro tipo de libertad, que es la más terrible cuando no se la tiene. Y es cuando uno es esclavo de vicios, esclavo del pecado. Hace un tiempo atrás yo conversaba con unos jóvenes sobre este tema y les dije lo siguiente, en base a lo que a mí me pasó también cuando era joven. Yo tenía dos eslabones de una cadena que me tenían atado, pero la cadena no era tan pesada. ¿Qué pasa cuando esa cadena se convierte más pesada? Y es que la cadena se conforma de eslabones. Más eslabones va a tener esa cadena más peso. Es más terrible. ¿Y cuáles son los eslabones de una cadena? ¿Y cómo es que se forma una cadena? Porque no todos tienen cadenas. Vamos a ver cómo se forman estas cadenas. Todos tenemos responsabilidades con nosotros mismos y con los demás. Con nosotros mismos tenemos la responsabilidad de descansar, tenemos la responsabilidad de comer, tenemos la responsabilidad de tomar algún jugo, alguna bebida, tenemos la responsabilidad de, vamos a ver, de distraernos, de recrearnos, porque es parte de lo que uno debe ser responsable, porque es parte de lo que tú necesitas para vivir. El ser humano necesita dormir, necesita comer, necesita distraerse, necesita beber líquidos. Entonces son responsabilidades que uno tiene y cuando no las cumple, ¿qué pasa? Se enferma. Y entonces se convierte, ya no es libre, se convierte en un esclavo, esclavo de los fármacos, esclavo de las medicinas, y está atado a ese tipo de cadenas. Pero hay otras responsabilidades que uno puede dejar de cumplir. Puede dejar de cumplir con su casa, por ejemplo. No da el diario. No da para los estudios de sus hijos. No cumple con la pensión que tiene que pagar al colegio, digamos, o a la universidad donde él estudia. Estudia en una universidad y tiene que pagar una pensión. Esas son responsabilidades. Y cuando uno deja de cumplirlas, esas responsabilidades se convierten en eslabones de una cadena. Y al cargar una cadena cada vez más pesada, te conviertes en un esclavo y perdiste la libertad. Y eso es lo que tenemos nosotros que evitar para ser libres. En cierta oportunidad
Jesús les dijo a los judíos, y eso está registrado en capítulo Juan 38, perdón, 8 de Juan, versículo 31. Juan 8, 31 en adelante. ¿Qué dice? Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la libertad, la verdad, y esa verdad os hará libres. Y le respondieron los judíos: pero nosotros somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Claro, ahí está refiriéndose al padre de la mentira, el otro padre. Entonces, al conocer uno la verdad, al cumplir uno sus responsabilidades, uno es libre. Pero al dejar de cumplir responsabilidades, al vivir en la mentira, te conviertes en esclavo. En este caso, en esclavo del pecado. Pero también te conviertes en esclavo de otro tipo de cadenas, de otro tipo de eslabones. Te convierte, ya no duermes tu tiempo, te pasas durmiendo, te conviertes en un ocioso, un vago, ya no comes, te excedes en la comida, ya no tienes horario para comer, te conviertes en un glotón, en un goloso. Ya no pagas las pensiones de tus estudios en la universidad, te conviertes en un moroso. Vas a ir a la universidad y no te van a aceptar, te van a votar, te van a decir: no, usted no puede ingresar aquí porque usted no ha pagado su pensión. Es un irresponsable. Y si vas sumando cadenas, eslabones a esa cadena se va a hacer más pesada, más difícil de liberarte. Eres un ocioso, un vago, eres un glotón, eres un irresponsable, te enfermas, vas a necesitar dinero para comprar medicinas, y entonces esa cadena se va haciendo más larga y más pesada. Dejas de ser libre. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir recuperando esa libertad, deshaciéndote de esos eslabones, haciendo esa cadena menos pesada. Ya no va a tener 4, 5, 10 eslabones. Va a tener 7, 6, y conforme vas luchando cada día, va disminuyendo el peso de esa cadena. Y la libertad se hace más cercana y vas a ser realmente libre. En el caso de la esclavitud del pecado, es aún más complejo. ¿Y por qué? Porque no solo te conviertes en esclavo de cosas materiales, sino de cuestiones espirituales que no te van a dejar descansar, no te van a dejar dormir. Vas a ser una persona con una carga de enfermedad muy pesada, muy grande. Y eso te va a tener atado, esclavizado, atado, amarrado a una serie de situaciones que pudieran traerte grandes problemas. Pueden traerte problemas con la justicia, pueden traerte problemas contra la salud, te van a tener que operar, te van a tener que cortar de repente algo que está mal allí. Y entonces tu vida se va a hacer mucho más difícil.
Y la única persona que puede tomar decisiones para poder aligerar el peso de esa cadena y por último botarla esa cadena eres tú. Soy yo. Nadie más. No es otro el que va a venir y va a liberarme de ese vicio, de esa carga, de ese pecado. Soy yo el que va a tener que tomar la decisión y decirle no, no a esto, no al otro, no aquí. Y saber decir sí a lo que es bueno, a mis responsabilidades, y entonces poco a poco voy a ir recuperando mi libertad y voy a vivir más cerca a la felicidad. La felicidad no es algo absoluto, no es algo total, es muy relativo. Pero uno puede ser más o menos feliz, o por último, ser un infeliz, si es que no sabe tomar decisiones adecuadas y escucha la verdad y cumple responsabilidades. Cuando hagas esto, te vas a convertir en una persona verdaderamente libre. Mientras tanto, vas a ser esclavo de tus vicios, esclavo de tus pecados, y vas a tener que cargar una cadena muy pesada. La decisión está en ti, pero puedes, de todas maneras, recurrir a la oración, a la reflexión y recurrir al Hijo, a Jesús, y decirle, Señor, ayúdame a romper las cadenas que me están atando al pecado, al mal, al vicio. Recuerden estas palabras: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de verdad mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Palabras de Jesús en el capítulo 8 de Juan, versículos 31 en adelante. Otro vicio que a veces nos tiene atados es la mentira. Y el padre de la mentira es el que nos induce justamente a vivir así, en medio de la mentira. Y vamos inventando mentira tras mentira. Y esa cadena también es muy pesada. ¿Por qué? Porque va involucrando a tu persona y a otras personas. Porque vas armando un rompecabezas de mentiras que al final no lo vas a poder armar adecuadamente. ¿Por qué? Porque como son mentiras, no van a encajar una con otra y no vas a armar el rompecabezas como realmente debe ser. La Biblia también nos dice lo siguiente. En Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Recuerden estos versículos. Estúdienlos y reflexionen en ellos. Juan 8:31 en adelante. Segunda de Corintios 3:17 y Gálatas 5:1. Esos tres textos les va a ayudar a que ustedes puedan fortalecerse, liberarse de esa cadena, eslabón por eslabón, hasta que sean verdaderamente libres y puedan recuperar la tranquilidad y la felicidad. Hasta una nueva oportunidad. Jorge Paredes Romero, desde Lima. Vamos a orar para despedirnos. Amado Padre, agradecemos que hemos tenido estos minutos de reflexión con los amigos que nos ven y nos escuchan aquí en Perú y en otras partes del mundo. Gracias por este momento, por esta oportunidad. Estaremos nuevamente con ustedes, trayéndoles bendiciones que están en la palabra del Señor. Agradezcamos por eso y damos también felicidad y tranquilidad para nuestros familiares y las personas que estén sufriendo alguna enfermedad.
Todo en el nombre de Jesús. Amén. Hasta una nueva oportunidad. Jorge Paredes Romero, desde Lima, Perú. Gracias.